Hola a todos queridos espectadores, gracias por regresar a nuestro canal. Hoy continuamos con la emocionante historia de amor entre Truong y Tiaunu. Después de que la madre de Truong se enterara de que Tiaunu estaba embarazada, ella comenzó a preparar en secreto una gran sorpresa para ella. Nadie imaginaba que había construido una hermosa casa para Tiaunu, un regalo lleno de sentimientos profundos. Pero, ¿cómo reaccionará Tiaunu cuando descubra que fue la madre de Truong quien hizo todo esto por ella? Sin duda, esto traerá una montaña rusa de emociones inolvidables. Esta historia de amor se vuelve cada vez más compleja y dramática. Así que no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún detalle. Las sorpresas, los desafíos y las emociones entrelazadas seguramente mantendrán sus ojos pegados a la pantalla. Estén atentos a los próximos episodios para ver cómo Truong y Tiaunu superan todas las dificultades en este viaje de amor lleno de retos. Cuando la madre de Truong se enteró de que Tiaunu estaba embarazada, sintió que este era un gran cambio en su vida y en la relación entre su familia y Tiaunu. Una mañana temprano, cuando los primeros rayos de sol se colaban suavemente a través de las ventanas, iluminando toda la habitación, ella se despertó temprano llena de pensamientos complicados. La luz de la mañana parecía un nuevo comienzo, como si todo fuera a cambiar en su vida. Se sentó a la mesa con una taza de café caliente en las manos, pero su corazón no encontraba calma. La historia de Tiaunu, una chica frágil pero fuerte, ahora adquiría una importancia aún mayor al llevar en su vientre al hijo de Truong. Sabía que no solo se trataba de un bebé, sino de un lazo entre dos familias, entre el pasado y el futuro. Y entendió que si pudiera, haría todo lo posible para hacer que Tiaunu se sintiera segura, amada y libre. Decidió que tenía que hacer algo especial por ella, un regalo que no solo fuera material, sino que también llevara consigo amor y una profunda preocupación. Así que decidió ir a ver a un arquitecto famoso en la zona, alguien que sabía que podría diseñar la casa de los sueños para Tiaunu. Subió al coche y salió de casa llena de determinación. El camino que la llevaba al café donde el arquitecto ya la esperaba no era largo, pero cada paso parecía un viaje lleno de reflexiones. Cuando llegó, el arquitecto ya estaba sentado en una mesa, sonriéndole y dándole la bienvenida. No hubo prisas, ambos comenzaron suavemente la conversación. Se sentó y empezó a mirar los planos que el arquitecto había preparado. Esos planos no eran solo dibujos, sino ideas, sueños expresados en cada detalle. La casa que ella imaginaba no solo era un lugar para vivir, sino un lugar donde Tiaunu podría encontrar paz. Un lugar donde ella pudiera cuidar y criar a su hijo sin preocuparse por lo que sucedía afuera. Recorrió cada plano, sintiendo la meticulosidad en cada línea, la creatividad en cada espacio. El arquitecto había diseñado espacios abiertos con luz natural fluyendo por doquier, y cada habitación había sido pensada para ofrecer comodidad y modernidad. La casa no solo sería un refugio, sino también un lugar para que Tiaunu creciera, un lugar donde no se sentiría sola. Cuando terminó de revisar los primeros planos, la duda comenzó a surgir en su corazón. Cada diseño tenía sus puntos fuertes, pero ninguno era realmente perfecto para Tiaunu. Lo que ella quería era una combinación entre modernidad y un poco de la calidez familiar, un espacio lo suficientemente grande para que ella pudiera vivir cómodamente, pero que no se sintiera ajeno a los valores tradicionales que Tiaunu había experimentado. Después de un buen rato se detuvo frente a un diseño y su rostro cambió. Este era el correcto. Esta casa no solo era hermosa, sino que también transmitía una sensación de calidez y cercanía. Cada espacio estaba diseñado para ser moderno pero también armonioso. Desde la amplia sala de estar hasta los jardines verdes, todo parecía estar hecho a medida para Tiaunu y su bebé. Miró al arquitecto con una mirada firme. Esta es la casa que quiero construir para Tiaunu. Muchas gracias. El arquitecto sonrió sintiendo la determinación y el cariño que ella sentía por Tiaunu.
Por supuesto haré todo lo posible para que esta casa sea el mejor lugar para ella. Se levantó llena de satisfacción. La casa sería el regalo más hermoso que podría darle a Tiaonu, una casa que no solo sería un hogar, sino también un símbolo de cuidado, amor y nuevos comienzos. Después de tomar la decisión sobre el diseño, ella comenzó a prepararse para el proceso de construcción. La casa no solo sería un lugar para vivir, sino también un espacio lleno de todas las esperanzas y sentimientos que ella tenía para Tiaonu. Quería que la casa no solo cumpliera con los requisitos estéticos, sino que también ofreciera calor, seguridad y cercanía para la chica que ella consideraba como su propia hija. Cada día ella pasaba por la obra para revisar el progreso. Los obreros trabajaban arduamente bajo el sol, levantando las paredes, colocando los ladrillos todos con dedicación y entusiasmo. Ella no solo confiaba el trabajo al arquitecto y a los constructores, sino que también participaba personalmente en la selección de los materiales, asegurándose de que todo fuera perfecto. El primer día de la obra, cuando se colocaron los cimientos, ella se quedó de pie a lo lejos observando. Sentía una emoción que crecía en su pecho. Este sería el lugar donde Tiaonu comenzaría un nuevo capítulo de su vida. No podía evitar imaginarla entrando en esta casa, dando pasos suaves con los ojos llenos de sorpresa y felicidad. Ella deseaba que la casa fuera un lugar donde Tiaonu se sintiera amada, protegida, un lugar donde pudiera criar a su hijo sin preocuparse por lo que había dejado atrás. A medida que la estructura de la casa se levantaba, ella comenzaba a caminar por las habitaciones visualizando cómo sería la vida en cada uno de esos espacios. La sala sería el lugar donde Tiaonu y su hijo podrían sentarse juntas, relajarse, charlar. La habitación sería un espacio privado donde ella podría descansar y recuperar fuerzas después de los días difíciles. El jardín trasero sería el lugar donde Tiaonu podría cultivar plantas, cuidar flores, trayendo una sensación de paz y conexión con la naturaleza. Durante todo el proceso de construcción, cada vez que ella visitaba el sitio, sentía más intensamente el cariño que tenía por Tiaonu. Pensaba en los días anteriores cuando Tiaonu era solo una niña que bajaba la cabeza y vivía en el silencio de una vida llena de injusticias. Ella deseaba que esta casa fuera el lugar donde pudiera desarrollarse libremente, donde pudiera sonreír cada día sin preocuparse por el pasado. Días después, el trabajo comenzó a entrar en la fase de finalización. Las paredes estaban sólidas, el techo casi terminado, y las ventanas de cristal comenzaban a instalarse. Ella miraba la obra con los ojos llenos de lágrimas. Una sensación de felicidad y orgullo la invadía. Esto no solo era una casa física, sino el resultado de todo un proceso, una decisión llena de amor y esperanza. Finalmente, después de semanas de trabajo incansable, la casa casi estaba lista. Las ventanas brillaban reflejando la luz del sol, y cada rincón de la casa emanaba calidez y cercanía. Ella se quedó en la puerta principal observando la casa con un orgullo indescriptible. Este sería el lugar donde Tiaonu comenzaría de nuevo, un lugar donde podría nutrir el amor y la esperanza, sin ser atormentada por los dolorosos recuerdos del pasado. Un día la invitó a Tiaonu para revelarle la sorpresa. Cuando Tiaonu entró en la casa, no pudo ocultar su sorpresa y emoción. Sus ojos estaban llenos de sentimientos y no podía creer que ella le hubiera regalado una casa como esa. Se quedó quieta por un momento, luego se volvió hacia ella y sus ojos brillaron con profunda gratitud. «Abuela, este es el regalo más maravilloso que he recibido», dijo Tiaonu con la voz entrecortada. Ella sonrió mirándola con ternura. «Este regalo no es solo la casa, sino el amor y la preocupación que tengo por ti. Este es el lugar donde encontrarás paz y el lugar donde podrás construir un futuro nuevo». Tiaonu no pudo decir nada más, solo derramó lágrimas. La casa no era solo un espacio físico, sino un testimonio del cariño, el sacrificio y la bondad que ella le había brindado.
Este sería el lugar donde comenzaría su nueva vida, un lugar donde el amor y la esperanza siempre estarían presentes. ¿Qué opinan ustedes sobre el gesto tan cálido de la abuela hacia Tieu-nu? ¿Creen que esta casa ayudará a Tieu-nu a superar las dificultades de su pasado y comenzar una nueva vida? Me encantaría saber sus opiniones. No duden en compartir sus pensamientos en los comentarios de este video. ¿Piensan que el amor verdadero puede cambiar realmente la vida de una persona? Y si ustedes fueran Tieu-nu, ¿cómo se sentirían al recibir un regalo tan maravilloso de una suegra? Déjenme saber sus respuestas en los comentarios. Si les gusta esta historia, no olviden compartir este video con sus amigos y familiares para que todos puedan disfrutar de los hermosos valores que transmite. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse las próximas historias llenas de emociones y sorpresas.